¿Me dicen si se ve la imagen, por favor? ¿Sí se ve la imagen? Todavía no sé. Pero ya se ve. Bueno, mientras esperamos para ver que entren sus compañeros. ¿Ya se ve la imagen? Ya se ve. Sí, profe, sí se ve. Ok. Ya les subí como debe de ser tarea. Espero que ya hayan visto que tienen tarea de glucólisis o glicólisis, que pueden ir ya contestando en estos días. No es difícil porque realmente es una vía metabólica, la tenemos que estudiar, la tienen que ir memorizando, no se pueden salvar de ello. Y daríamos paso precisamente a metabolismo. ¿En qué nos vamos a empezar a fijar ahora con metabolismo? Bueno, aquí en la imagen tenemos, claro, entrada de alimentos, proteínas, lípidos y carbohidratos. Nos vamos a centrar en lo que serían carbohidratos. Es la parte, en este caso, importante. Ya sabemos qué es un carbohidrato, ya sabemos que pueden tener diferentes tamaños y es una fuente, claro, de alimentación. Hablamos de carbohidratos como una fuente de energía y ahora sí, vamos a platicar qué sería esa fuente de energía. Entonces, para empezar, bueno, como ejemplo, nuestros fuentes de alimentos, carbohidratos, lípidos y proteínas serían las principales fuentes. De allí todo lo que pasa en intestino, etcétera, etcétera, es otra historia. Nos enfocaremos en nuestro carbohidrato, que sería la glucosa. ¿Me dicen si se ve la imagen? ¿Se las cambié? Aún no, profe. Entonces, dentro de esos carbohidratos nos vamos a enfocar en el elemental, que sería la glucosa. De allí viene precisamente nuestro tema del día de hoy. A partir de glucosa, ¿qué le va a pasar desde el punto de vista metabólico? Se va a romper. Y por lo tanto, nuestro tema sería glucólisis o glicólisis. En este caso, puede ser glucólisis, ya que nos enfocaremos en la glucosa. ¿Sí se ve la imagen? Sí se ve, Aún profe. no, ya, yo no la veo. Glucosa, ¿y para qué nos puede servir? Hacia los diferentes puntos: intestino, tejido adiposo, formación de glucógeno, que eso es de los temas que estaremos por allí tocando, formación de glucógeno, ¿de acuerdo? En hígado ustedes ya tienen experiencia con algunas vías metabólicas, algunas reacciones más que vías metabólicas de hígado. En músculo también tienen conocimiento. Y en este caso, carbohidrato, el glucógeno. Pero bueno, la glucosa es uno de los ejemplos hacia dónde se tiene que ir. Y claro, importante, hacia el cerebro. Fuente importante de energía. Entonces, serían algunos de los lugares, sitios donde se va a distribuir nuestra glucosa. Ok, les voy a cambiar de imagen. Me dicen si se ve. ¿Para qué me va a servir la glucosa? Bueno, ya les hablé de algunos órganos en donde se iba a dirigir. En hígado, pues también me sirve para almacenar glucosas. ¿Cómo puedo almacenar glucosas? En la forma de un polisacárido. ¿Qué tipo de polisacárido? El glucógeno.
¿Se ve la imagen? Aún no, profe. Ujú. Espero que ahora sí se vea. ¿Me dicen, por favor, si se ve? Sí, ya se ve, profe. Ok, entonces seguimos hablando. ¿Qué carbohidrato nos interesa hoy? La glucosa. ¿Qué podemos hacer con la glucosa o qué caminos puede seguir la glucosa? Bueno, la glucosa yo ya la sé escribir y hoy vamos a ver precisamente el camino que me lleva hacia la glicólisis o glucólisis. Para nuestros fines va a significar lo mismo. La glucosa va a pasar por una serie de reacciones y se va a romper y me va a generar piruvato y de allí posteriormente ácido láctico. Nuestra glucosa también puede seguir mediante otra serie de reacciones llevarnos hacia la formación de glucógeno, esa estructura ramificada que ustedes ya conocen y han estudiado. O bien, la glucosa también me puede servir para formar lípidos. Cada uno de estos caminos los vamos a ir estudiando. Entonces, recordemos, ¿para qué me puede servir la glucosa? Pues aquí tenemos algunos ejemplos y es una versión rápida y sencilla. ¿Cuál vamos a estudiar el día de hoy? Glucólisis. ¿Cuál es el producto final de la glucólisis? El piruvato. ¿Conocemos cómo es el piruvato? Bueno, aquí está el ejemplo del piruvato y ustedes ya han estudiado en una reacción la formación del piruvato. Entonces, no lo debemos de ir aprendiendo. Les cambio de imagen, me dicen si se ve. ¿Sí se ve la imagen? Ya se ve. Ok, entonces, ¿qué más vamos a estar viendo? Pues obviamente, en esta imagen representamos a la izquierda lo que es la fotosíntesis y a la derecha la respiración aerobia. Somos simplemente un camino en el flujo del carbono. ¿Qué quiere decir? A la izquierda, a través de fotosíntesis, estaremos generando glucosa, estaremos generando carbohidratos. ¿Qué podemos hacer con esos carbohidratos? Pues nosotros podemos aprovechar esos carbohidratos. Aquí en la figura, espero que se alcancen a ver los electrones representados por esos puntitos en los átomos de carbono. ¿Sí los alcanzan a ver? Obviamente van a ser mis electrones. ¿Qué va a pasar en mi cadena o durante todo ese flujo de carbohidratos a través de nuestro organismo? Pues vamos a ir disponiendo de esos electrones. Vamos a ver cómo este carbohidrato pasará obviamente nos saltaremos nuestro organismo, nos interesa a nivel celular qué va a pasar con esa glucosa, cómo llegaría a mitocondria y de allí cómo liberaríamos CO2 para estar reciclando el carbono nuevamente para que esté este flujo continuo. Y durante este camino de metabolismo de carbohidratos estaremos obteniendo energía que nos interesa. Y claro, estos intermediarios reducidos que estaremos hablando cada vez más. Entonces, por allí recordemos, ¿qué tiene la glucosa? Electrones. Y son los que vamos a estar aprovechando. Les cambio de imagen. Me dicen si se ve. ¿Sí se ve la imagen? Todavía no, profe. Ahora sí ya se ve.
Sí, profesor. Ok, entonces vamos a empezar a hablar. Ya escribieron el título, que es glucólisis, y también a un lado, en una esquina de su cuaderno, vamos a retomar esta imagen y vamos a escribir metabolismo central. ¿Qué quiero decir con metabolismo central? Esta imagen me representa una gran cantidad de reacciones enzimáticas. Como se puede ver, hay una línea aquí al centro y reacciones, representación de reacciones a la izquierda, representación de reacciones a la derecha, por abajo, por arriba, por todos lados. Nosotros nos vamos a enfocar precisamente en nuestra parte de metabolismo, metabolismo central. Esto que se ve representado será nuestra glucólisis. ¿Cuál era el producto final de la glucólisis? Recuérdenme. Piruvato. Piruvato. Entonces, estos serían nuestras vías o nuestra vía central. Involucrará la glucólisis. Involucrará esta vía cíclica. ¿Recuerdan cuál era esa vía cíclica? Ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs. Después del ciclo de Krebs vendrá esta representación que me hablará de cadena de transporte de electrones. Y como producto final de esta cadena de transporte de electrones tendremos el ATP. Si trazamos o si vemos, por eso está representado en este esquema en medio. Esas serán mis vías principales del metabolismo central. Y como pueden ver, se pueden ir relacionando con una gran cantidad de reacciones. Aquí para ciclo de Krebs, al menos ya recordamos transaminación que podemos relacionar con esta vía. Entonces, ya sabemos cuáles son nuestras vías del metabolismo central y cada una las iremos estudiando. Pero en esta ocasión iniciaremos con la glucólisis. Les cambio de imagen. ¿Me dicen si se ve, por favor? Ya se ve, profe. Ok. Como les comenté, nos vamos a enfocar a nivel celular en la entrada precisamente de carbohidratos. ¿Cuál? La glucosa. Bueno, la glucosa entrará a la célula y aquí viene en este esquema representado que se llevará a cabo la glucólisis. ¿Cuál sería el producto final de la glucólisis? El piruvato. Y dependiendo, claro, del organismo, ese piruvato puede seguir dos caminos. Bueno, entonces, uno de ellos sería hacia mitocondria. Aquí viene representada mi mitocondria. Y el otro camino sería hacia la fermentación. ¿De qué otra manera puedo hablar? ¿Cuáles serían los caminos del piruvato? Uno, que sería el aerobio, que me llevaría hacia la mitocondria. Y el otro sería anaerobio, que estaría, claro, llevándose igual en esta región y me generaría el ácido láctico o bien el lactato. Entonces la glucólisis me genera piruvato y el piruvato se puede ir hacia un camino aerobio y se puede ir hacia un camino anaerobio. El aerobio hacia la mitocondria y como producto obtendremos ATP. Por allí nuestro tradicional dióxido de carbono, eso que estamos exhalando continuamente, y claro, agua metabólica que utilizamos para nuestras reacciones. Si ustedes hicieran ejercicio, ese piruvato lo llevaríamos hacia una fermentación o una vía anaerobia, generando ácido láctico y si obviamente ese ácido láctico se está generando en músculo, ustedes han percibido o han sentido la presencia del ácido láctico como dolor muscular. ¿Sí? Entonces, esas serían las situaciones con la glucólisis. Ahora, esto que está aquí en mi imagen es la célula. Ya les indiqué que el piruvato se iría hacia mitocondria, pero ahorita la glucólisis, ¿en qué parte de la célula se encuentra representado?
citoplasma. Entonces, esto es importante. ¿En dónde se encontrarán las enzimas que llevan a cabo la glucólisis? En el citoplasma. La glucosa entra a la célula y en el citoplasma es donde va a empezar a ser metabolizada por las diferentes enzimas. ¿Dónde se realiza la glucólisis? En el citoplasma, como bien lo están indicando. También la vía anaerobia las enzimas de la vía anaerobia estarán en el citoplasma. ¿Sí? ¿Vamos bien? Las de anaerobia dijo que daban ácido láctico. El ácido láctico, aquí ubicamos debajo de la glucólisis, está el producto final, piruvato. Ahora, piruvato, vía anaerobia, participarán, claro, algunas enzimas y me generará el ácido láctico. Piruvato, vía aerobia, se irá hacia mitocondria, entrará a mitocondria y esto me va a generar el ATP. Hasta aquí recuerdan que les comenté que en mitocondria o que en cadena de transporte de electrones íbamos a encontrar una enzima que me generaba ATP. Un poco más adelante hablaremos, claro, de ello, pero esta enzima que me está generando el ATP se llamará ATP sintetasa o ATP sintasa. Anoten por allí a la orilla de su cuaderno ATP sintasa. ¿Qué hace la ATP sintasa? Me va a generar ATP. ¿El ATP sintasa genera ATP? No, la enzima ATP sintetasa o sintasa es la que me va a generar ATP. Entonces, por allí también en la orilla de su cuaderno escriban ADP más fósforo inorgánico más la enzima. Entonces era ADP más fósforo inorgánico más una enzima. ¿Cómo se llamaría esta enzima? ATP sintetasa o sintasa me va a producir o qué va a generar. ¿Cuál sería el producto? ATP. ATP. Y eso se está llevando a cabo en la mitocondria. Esto que está en mi imagen, obviamente la mitocondria si la ubicamos, es este óvalo que está aquí representado a la izquierda y me está generando ATP. Entonces la enzima está, ¿sí? Creo que me está presentando. A ver, reviso. Sí. ¿Ya se ve la imagen? Ya, profesor. Ok, entonces la mitocondria es este óvalo que está aquí a la izquierda, me está generando ATP mediante la enzima. Y de eso, obviamente, vamos a hablar un poco más adelante. Ahorita nos quedaremos con la glucólisis. Pero era importante que tuvieran presente cómo se llama la enzima que me genera ATP y dónde la puedo ubicar. Ahora les cambio de imagen. Me dicen si se ve. ¿Ya se ve la imagen?
Ya se ve. ¿Ok? Entonces, aquí en la parte derecha arriba tengo a la glucosa. ¿Cómo puede entrar la glucosa a la célula? Puede entrar a través de gradiente o puede entrar a través de transportadores. Una vez que entra ya la glucosa al interior, pues inmediatamente va a ser fosforilada. Entonces tengo la glucosa, se fosforila. ¿En qué posición se fosforila? Esta imagen, ¿qué me dice? ¿Cuál es la posición? En el carbono 6. En el carbono No sé. 6. Entonces, de allí, este sería un camino. ¿Para quién? Para obtener glucógeno, ¿de acuerdo? Pero es la representación de cómo puede ir atravesando realmente nuestra glucosa en las células, o bien por gradiente, o bien por uso de transportadores. Les cambio de imagen. Me dicen si se ve. ¿Sí se ve ya la imagen? Todavía no, profe. Ahora sí ya se ve. Ya se ve, profe. Sí, Ok, ya se ve. entonces tenemos esta glucosa que entraba a la célula y obviamente las enzimas de la glucólisis van a actuar sobre ella. Esta imagen me representa aquí el camino que les estoy comentando. Entra y tenemos glucólisis. Me va a generar como producto final piruvato y además me puede generar ATP. ¿De acuerdo? A partir, claro, ¿de quién? De ADP. Y eso lo estaremos platicando. Ese piruvato puede entrar aquí a la mitocondria y participar con otra vía metabólica. Esto es lo que nos va a interesar el día de hoy. Les voy a cambiar de imagen. Me dicen si se ve. Ya se ve, profe. Sí. Ok, entonces ya sabemos. ¿En dónde están las enzimas de la glucólisis? Recuérdenme. ¿En qué parte de la célula? Citoplasma. En citoplasma. Ahora, ¿cuál es el producto final de la glucólisis? También ya lo saben. ¿Cuál era? Piruvato. Piruvato. ¿Y la glucólisis como tal, en qué consiste? Si les preguntara, ¿para qué me sirve la glucólisis? ¿O qué le va a pasar a la glucosa en la glucólisis? ¿Qué me dirían? Que es un proceso que va a generar ATP por un Ok. lado y por otro ácido láctico. No, hasta allí no. ¿Cuál era el producto final? Piruvato es la Piruvato. preparación para el ciclo de Piruvato. Krebs, ¿no? Y piruvato se iba a ciclo de Krebs o piruvato se iba hacia ácido láctico. ¿De acuerdo? Ahora, para que vayan anotando un poco más. Recuerden que les comenté, la glucólisis es el rompimiento de qué molécula? La glucosa. Ok. Vamos a dividir la glucólisis en dos etapas. ¿De acuerdo? Entonces la glucólisis en mi cuaderno se divide en dos etapas. Una que se llama preparatoria y otra que se llama de beneficios o rendimiento. Entonces, mi glucólisis se divide en dos etapas.
En la imagen podemos ver del 1 al 10, lo que me habla de 10 enzimas que son las que participan en esta vía. Esta de arriba hacia abajo es una vía lineal, como se las mostré en ese esquema de metabolismo central. Tenemos una vía lineal. Una vez que entra la glucosa, también les mostré qué era lo que le pasaba a la glucosa. Se fosforilaba. ¿En qué posición? En la posición del carbono 6. Entonces, en la etapa preparatoria entra la glucosa y la glucosa va a ser fosforilada. ¿En qué posición? En la posición 6. ¿Qué enzima hace esa reacción? Una hexocinasa o hexoquinasa. Una vez que ya tenemos la glucosa 6-fosfato formado, ¿qué le va a pasar? Bueno, veamos. De glucosa 6-fosfato va a cambiar a fructosa. ¿Recuerdan qué forma tiene la glucosa? ¿Piranosa o furanosa? Piranosa. Piranosa. Y entonces cambia a fructosa. ¿Qué forma tiene la fructosa? Furanosa. Entonces está cambiando por allí de forma. ¿Quién está haciendo este ajuste? Una fosfoglucoisomerasa. Esa es mi segunda enzima que está actuando. ¿Y en qué consiste? Me va a cambiar de piranosa a furanosa, la forma. Después de esto, mi fructosa 6-fosfato va a ser fosforilada nuevamente. ¿Cuántas fosforilaciones ya llevamos? 2. 2. Entonces, ¿quién va a hacer esto? La fosfofructoxinasa o quinasa. ¿En qué posición me va a fosforilar a la fructosa 6-fosfato? ¿En qué posición la va a fosforilar? 1. En la posición 1, y por eso nuestro producto se llama fructosa 1,6-bifosfato. Vamos a ir practicando nuestras abreviaciones. Esta B y esta P me habla de bifosfato. En este caso, en el caso de la fructosa y de la glucosa, la P me habla de el fosfato. Es la glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato, fructosa 1,6-bifosfato y continuamos. ¿Cuántos átomos de carbono tiene la glucosa? Recuérdenme. 6. 6. Se fosforila, perdió un átomo, perdió carbonos. 1. ¿Sí? De glucosa 6-fosfato, ¿pierde un carbono? No. No, no pierde. Y ahora de glucosa a fructosa. Sí. Pierde 1. No, que les dije que ocurría de glucosa 6-fosfato a fructosa. Les Cambió dije su que forma se nada perdía. más. Se cambia No la cambió. forma del anillo. Pero nunca les comenté que se liberara carbono. ¿De acuerdo? Agregamos una segunda molécula de fosfato mediante ATP y llegamos a la fructosa 1,6-bifosfato. ¿Cuántos átomos de carbono llevamos? 6. 6. Y ahora seguimos. De fructosa 1,6-bifosfato va a actuar una aldolasa y me va a generar este producto, gliceraldehído. ¿Recuerdan el gliceraldehído? Creo que formaba parte de los ácidos grasos, ¿no? No. Bueno, podía formar una parte dentro de su estructura. Pero ¿recuerdan qué tamaño tiene el gliceraldehído? En aquellas viejas clases de carbohidratos. Es grande, ¿no? No, para nada. No,
De los más pequeños. Es de los más pequeños, es el más pequeño. ¿De cuántos átomos de carbono? Anoten por allí, gliceraldehído va a tener 3 átomos de carbono. Entonces me regreso a mi reacción. La fructosa 1,6-bifosfato, mediante la acción de la aldolasa, se va a romper y me va a generar 2 moléculas. ¿De qué tamaño? De 3 átomos de carbono. Entonces, originalmente yo tenía 6 y ahora tengo 6, pero ya la estructura se rompió. Tengo 2 moléculas por allí. Voy a obtener mis 2 carbohidratos más pequeños. Por un lado es el gliceraldehído y por el otro lado, ¿recuerdan cuál era la otra molécula pequeña con un grupo funcional diferente? ¿No? ¿Ya se les olvidó? ¿Cuáles son mis monosacáridos más pequeños? Uno era gliceraldehído y que era una aldosa, y por el otro, la otra molécula más pequeña, pero del grupo funcional diferente, ceto. ¿Quién era? ¿Recuerdan? La dihidroxicetona. Fosfato, que está aquí representada y abreviada. Entonces, cuando yo rompo a la fructosa 1,6-bifosfato, me va a generar 2 moléculas de 3 átomos de carbono. Por un lado, uno que es un aldehído, que será el gliceraldehído, y por el otro lado, una molécula que es una acetosa y que es la dihidroxiacetona fosfato. Y hasta aquí estaríamos terminando la etapa de preparación. Energéticamente, ¿qué ocurre en la etapa de preparación? ¿Qué me dirían? ¿Se consume energía o se consume ATP? Se consume ATP. ¿Cuánto ATP? 2 moléculas. 2 moléculas. Entonces, por allí en mi cuaderno anoto 2 líneas verticales, una que me va a representar la etapa de preparación y la otra de beneficio. ¿Qué ocurre en la etapa de preparación? Se gastan o se invierten 2 moléculas de ATP. ¿Qué le pasa al tamaño de mi molécula original? Se reduce. Se reduce. ¿A cuánto? De una sola molécula se obtienen, bueno, desde el punto de vista de moléculas se obtienen, de una se obtienen 2, pero en cuanto a tamaño, de la mitad del tamaño de la glucosa. Seguimos, acabaríamos con nuestra etapa de preparación. Seguimos ahora con nuestra etapa de beneficio o de rendimiento. Por allí anoten cualquiera. Vayan haciendo sus notas. ¿Qué le va a pasar a mi gliceraldehído? Ahorita les platico de la dihidroxiacetona, pero por lo pronto el gliceraldehído que se forma pasa inmediatamente a la etapa siguiente, la de beneficios. ¿Qué le va a pasar al gliceraldehído 3-fosfato? Pues vamos a generar NAD. ¿Qué tipo de NAD? ¿Oxidado o reducido? Reducido. Reducido. Y yo tenía gliceraldehído 3-fosfato y voy a obtener el 1,3-bifosfogliceraldehído. ¿Qué le está pasando a mi gliceraldehído? ¿Se está desfosforilando? Si decimos se está desfosforilando, quiere decir que está perdiendo fosfatos. ¿Pierde fosfato? Está ganando, ¿no? No está ganando. Ganando un fosfato. ¿En qué posición? En la posición 1. Entonces por allí la
enzima, gliceraldehído, fosfato deshidrogenasa, váyanse familiarizando con las abreviaciones. Gliceraldehído, pues ahí precisamente nuestro intermediario, gliceraldehído, fosfato o fosfato deshidrogenasa. ¿Qué va a hacer? Pues va por allí a quitar hidrógenos. ¿De quién? Del gliceraldehído, y me genera el 1,3-bifosfoglicerato. Y posteriormente una fosfoglicerato-sinasa, que es la abreviación de mi enzima, me va a generar el 3-fosfoglicerato. ¿Qué le está pasando a mi molécula de 1,3-bifosfoglicerato a 3-fosfoglicerato? Ahora sí perdió, ¿no? Ahora sí está perdiendo un fosfato. ¿A dónde se estará yendo ese fosfato? La respuesta está allí y la estoy señalando. ¿A dónde se está yendo ese fosfato? A una molécula. Aquí en esta flecha, ¿qué pondría aquí arriba? ¿Qué escribiría? ¿Qué puedo escribir aquí? ¿Qué se puede escribir? ADP. ¿Qué se requiere? ADP. ¿Para qué? Para más un fosfato me va a generar el ATP. ¿Quién hace esto? La fosfato o fosfo glicerato sinasa. Y me genera el 3-fosfoglicerato. Después por allí, fosfoglicerato mutasa. Vean, ¿qué le pasa? De 3-fosfoglicerato a 2-fosfoglicerato. ¿Qué está ocurriendo? Cambia de posición el grupo fosfato. Cambia de posición. Por eso es una fosfoglicerato mutasa. Me está cambiando de posición. De la posición 3 a la posición 2. Después viene una enolasa, que ya veremos que me va a generar por allí el doble enlace para formarme fosfoenol piruvato. Y posteriormente una piruvatosinasa o quinasa, nuevamente me va a desfosforilar y me va a generar el piruvato. ¿Y qué me está produciendo también? ATP. ¿Sí? Ahora, ¿dudas hasta aquí? Profe, ¿me puede repetir cómo se formaba bueno, qué le pasaba a la enolasa? La enolasa es la enzima y obviamente tengo el 2-fosfoglicerato, me va a formar el fosfoenol piruvato, que va a ser un doble enlace, un grupo enol, y me va a hacer una molécula mucho más reactiva. Les dejé por allí hace tiempo una tarea sobre delta G y ahorita va a tomar más importancia esos famosos delta Gs. Estamos haciendo una molécula mucho más reactiva que me va a permitir fosforilar. ¿A quién? A un ADP. ¿Recuerdan cómo se llamaba la enzima que me puede fosforilar directamente ADP y formar ATP? ¿Cómo se llamaba? Sintasa. Pero ¿cuál era el nombre completo? ATP sintasa. ATP sintasa. ¿Tenemos esa enzima aquí? No. No, no hay esa enzima, pero estamos generando ATP. Entonces, ¿quién me está fosforilando a estas moléculas de ADP para tener el ATP? Pues me las están fosforilando intermediarios. Y por lo tanto,
estas dos fosforilaciones que se están generando en la etapa de beneficio, vamos a llamarlas fosforilaciones a nivel de ¿qué? Sustrato. A nivel de sustrato, que ya habíamos hablado de ellas y ahorita las vamos a retomar. ¿Por qué se llama a nivel de sustrato? Porque es un sustrato el que me da la energía necesaria para poder fosforilar. No es la enzima que yo les comenté, que es exclusiva y encargada de fosforilar. Aquí se está fosforilando mediante otro tipo de reacciones. Entonces ahora, ¿qué ocurre en la etapa de beneficio? Estamos generando energía. ¿Qué más ocurre en la etapa de beneficio? ¿Qué más se genera? El piruvato. Ese sería como producto, ok, pero ¿qué más se genera? NAT El NAT. ¿Qué tipo de NAT? reducido. Entonces por allí, ¿qué más se va a generar? NAT reducido. Escriban y le ponen por allí un asterisco porque lo vamos a retomar. Ok, ¿cuánto ATP generamos? ¿Una molécula? Sí, solo fue una molécula de ATP. Fueron 2. Fueron 2 moléculas de ATP. ¿A partir de cuántas moléculas? ¿A partir de qué molécula obtuvimos 2 ATPs? Gliceraldehído, ¿no? ¿Cuántas gliceraldehídos? Era uno. Son Era dos por cada uno. molécula, ¿no? Entonces, por gliceraldehído obtuvimos 2 ATPs. ¿Cuál era el otro producto de la etapa de preparación? ¿Recuerdan su nombre? Aquí está abreviado, pero recuérdenme el nombre. La dihidroxicetona. Dihidroxiacetona, fosfato. Ok, aquí ya ya calculamos el rendimiento porque teníamos el producto del gliceraldehído y digamos que al formarse 2 intermediarios, la dihidroxiacetona se hace a un lado porque no es el sustrato inmediato. El sustrato inmediato para la reacción es el gliceraldehído. Entonces se forma gliceraldehído y dijéramos por gravedad continúa la vía. Y la dihidroxiacetona la hacemos a un lado. Se genera dihidroxiacetona como producto del rompimiento de la fructosa 1,6-difosfato. Y después esta dihidroxiacetona, sobre este producto va a generar una triosa fosfato isomerasa. ¿Me lo puede repetir, profe? ¿Sí? Triosa fosfato isomerasa. ¿Sobre quién va a actuar la triosa fosfato isomerasa? Sobre la hidroxiacetona, dihidroxiacetona, fosfato. ¿Cuál va a ser el producto de la acción de la triosa fosfato isomerasa? El gliceraldehído. Convertir la gliceraldehído. Nuevamente, y ahora sería por decir algo, una segunda molécula de gliceraldehído. Entonces, la primera molécula de gliceraldehído ya había pasado y me había generado un piruvato. Y mientras esto iba pasando, iba cayendo, estamos aquí transformando esta dihidroxiacetona para obtener otro gliceraldehído y posteriormente pasar nuevamente por la etapa de beneficio. En consecuencia, la etapa de beneficio, ¿cuánto ATP me estará generando? 4 ¿4 qué? ATPs, ¿no? Me estará generando 4 ATPs. ¿Qué más? Que les dije que subrayaran. Otra molécula de NAT reducido. Entonces, en total, ¿cuántos NAT?
2. 2. 2 NAD. Entonces, por allí anoto cuántos NAD. 2 NAD. ¿Y qué tipo de NAD? NAD reducido. Entonces, la etapa de beneficio, pues sí me está dando un beneficio. Obtengo 4 ATPs, pero de allí tengo que reponer cuántos que invertí. 2. 2. Entonces, de todas maneras, estamos ganando 2 ATPs. ¿En dónde se están liberando eso? ¿En qué parte de las células se están liberando estos ATPs? Citoplasma. En el citoplasma. Y entonces cualquier reacción que requiera energía, pues de allí en el citoplasma estará generándose y podrá ser utilizado. ¿Cuántos piruvatos se están generando? 2 también. 2 piruvatos. ¿Qué tamaño tiene el piruvato? Son 3 átomos de carbono, ¿no? Si no me 3 recuerdo. átomos de carbono. Entonces, por allí. Entonces, ¿dudas hasta aquí? ¿Cómo se divide la glucólisis? ¿En cuántas etapas? ¿Qué me genera? O bien, ¿qué ocurre en la etapa de preparación? ¿Qué ocurre en la etapa de beneficio? Propiamente el mismo nombre de preparación ya me habla de que estamos preparando a la molécula desde cierto punto de vista energético. Hay inversión. Entonces, es etapa de preparación o de inversión. Y es etapa de beneficio o de ganancia o rendimiento. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Profe. Entonces el NAT se va a agarrar del medio, ¿verdad? No va a ¿Sí? ser como externo. Está propiamente, ¿en qué parte de la célula estamos? En citoplasma. Entonces, eso implica que en el citoplasma va a haber NAD de qué tipo. Reducido. Y también, para que se genere el reducido, ¿qué tipo de NAD habrá? Oxidado. Oxidado. ¿De acuerdo? ¿Cuándo estoy generando el NAD reducido? Cuando está entrando la glucosa. Durante la glucólisis estaremos generando aquí NAD. ¿Habrá otras reacciones que me generen NAD? Sí, pero por lo pronto, si no hay glucosa, ¿cómo estará el NAD? ¿Qué me dirían del NAD? ¿Cómo estaría? ¿Oxidado o reducido? Oxidado. 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 ¿Por qué les estoy diciendo que no habría glucosa? Okay. Les cambio de imagen. ¿Me dicen si se ve? ¿No se ve? Aún no. Aún no. ¿Ya se ve la imagen? Ya. Ok, entonces tengo 2 recuadros. Vemos la imagen de la derecha. Pues yo ya medio estoy estudiando la glucosa. ¿Qué le va a pasar a la glucosa? Pues va a ser el sustrato para toda una serie de reacciones enzimáticas que me van a generar dihidroxiacetona, fosfato y ¿cuál otra? ¿Cuál es esta? Gliceraldehído. Gliceraldehído. Gliceraldehído 3-fosfato. Ok. Esta vía o esta etapa, ¿a cuál parte corresponde de la glucólisis?
A la preparatoria. A la preparatoria. Más adelante veremos otra vía, ya no sería el metabolismo central, sería una vía secundaria, que sería la vía de las pentosas. Por eso aquí viene relacionada. Pero bien, ¿la glucosa para qué me puede servir? Pues precisamente ¿para qué? Para generarme ribosa. ¿Y dónde he visto yo a la ribosa? Ah, pues forma parte de nucleótidos, forma parte de ¿quién? De mis intermediarios reducidos. Entonces es una parte importante. La glucosa no solo me va a dar energía, sino también va a participar en la formación de nucleótidos, formación de ácidos nucleicos, en este caso, formación de intermediarios reducidos. Y claro, si no se va para aquí, por este camino, se irá para piruvato hacia mitocondria. Aquí me habla de células en división. Células en división, pues esta parte, síntesis de ácidos nucleicos, síntesis de moléculas de oxidorreducción como NAD y FAT, estarán siempre siendo necesarias. Les cambio de imagen. ¿Me dicen si se ve? ¿No se ve? No, No, profe, aún. todavía no. ¿Ya se ve? Ya. Ok, entonces podemos hablar un poco sobre balance energético. De glucosa más ¿quién? Más 2 ADPs, más 2 fosfatos inorgánicos, me generaría ATP, me generaría agua y me generaría ácido láctico, que ya lo vamos a tocar. Todavía no hemos visto el ácido láctico, pero sería el camino de la vía anaerobia, como les había comentado. ¿Hacia dónde era el camino de la vía aerobia, recuerdan? Hacia la mitocondria. Hacia la mitocondria. Entonces la vía aerobia que viene aquí representado, glucosa, ADP, NAD y demás, esto será hacia la mitocondria. Entonces, ¿qué podríamos ir viendo? ¿Qué me indica en cuanto al balance? ¿La reacción se podrá llevar a cabo o no se podrá llevar a cabo de la forma aerobia, según estos valores? ¿Qué me pueden decir? ¿Exergónica o endergónica? Exergónica. Exergónica. ¿Qué implicaba exergónico? Recuérdenme. Liberación de Liberación de energía. energía. Y parte de esa energía también se libera como calor. Entonces, dentro de nuestro metabolismo, al tener reacciones también exergónicas, también generamos calor. Entonces, ¿es importante? Sí. ¿Se llevan a cabo las reacciones? Sí. Les voy a cambiar de imagen. ¿Me dicen si se ve? ¿Sí se ve? Ya. Ok. ¿Qué estamos viendo? Precisamente un gráfico de delta G y de la vía metabólica desde glucosa hasta piruvato. Pues ya vimos, ya les mostré que el delta G por allí va a ser importante, no lo hemos analizado a detalle, pero aquí mi primer reacción, ¿qué le pasaba a la glucosa como primer reacción? Recuérdenme. Se fosforilaba. Se fosforilaba y esa fosforilación me genera este cambio en el delta G.
después se isomerizaba sin una necesidad grande de energía, y después, ¿qué seguía? Otra fosforilación. Otra fosforilación. Y vean cómo el delta G me está favoreciendo. Entonces durante la etapa de preparación, esa fosforilación me está arrojando desde un delta G, digamos, más positivo hacia uno más negativo, para que las reacciones se puedan llevar a cabo de manera favorable. Vean, un delta G de menos 60 anda la mayoría de mis reacciones, lo cual me hace muy favorable la vía metabólica. Claro que para arrojarlo desde un extremo, digamos, de 0 hacia un valor negativo, pues tengo que invertir energía para que esto se pueda llevar a cabo. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Profe, Sí, profe. entonces el ATP es lo que hace que esté el cambio en la energía. Le estamos dando la energía necesaria. Si tuviéramos la glucosa, pues realmente si no se fosforila, si no invertimos, pues es una reacción cercano al 0. ¿Qué pasa en el 0? Recuérdenme. ¿Hay reactividad? Hay un No. equilibrio, ¿no? Hay equilibrio. Entonces realmente la reacción, la glucosa se va a transformar en algo. Pues no, se mantendrá por allí glucosa, a menos que yo le empiece a gastar energía para hacerla una molécula más energética. ¿Cómo se hace más energética? Pues le vamos a modificar su delta G, y se puede ver cómo fosforilándola la arrastramos desde valores de casi equilibrio hasta valores muy negativos, lo cual me mantiene el resto de todas las reacciones en un gradiente bastante favorable. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Les cambio de imagen, me dicen si se ve. No se va a ver porque está muy gigante. Pero ya que tenemos experiencia, la vamos a ver más fácil. ¿Ya se ve la imagen? Ya se ve, profe. Ok, entonces regresemos con nuestra vía, ahora sí, con nuestras reacciones. ¿Qué tenía a la glucosa? ¿Qué le pasaba a la glucosa? La fosforilaba. ¿Quién me la va a fosforilar? Es una enzima que se llama hexocinasa, o a veces la podemos encontrar en español como hexoquinasa. Va a ser lo mismo. ¿Qué me va a hacer? Me va a fosforilar. En este caso, ¿a quién? A la glucosa. ¿En qué posición? En la posición 6. Ya está fosforilada. Tengo la glucosa 6 fosfato. Posteriormente, ¿qué ocurría? Vean qué forma tiene esto y qué forma tiene esto. ¿Qué forma tiene la glucosa 6 fosfato? Piranosa. Piranosa. ¿Y qué forma tiene la fructosa 6 fosfato? Furanosa. Furanosa. No se está perdiendo ninguna molécula de carbono. Si se perdiera, aquí en mi flechita tendría que poner una flecha que sale de esta. ¿Y qué indicaría? La salida, así como cuando ustedes van en una carretera, el camino principal y un camino con una desviación y una flecha. ¿Cómo vamos a representar principalmente la salida de una molécula de carbono? Lo representaríamos como CO2. Entonces, por allí en una esquina de su cuaderno, anoten. Generalmente, CO2 se representa, la salida de carbono, perdón, se representa como CO2. Ok, veamos nuestra glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato. Simplemente hay una isomerización. Por lo tanto, ¿quién la está haciendo? Una fosfohexosa isomerasa, que me está modificando nada más la forma. ¿Y qué sigue después? ¿Qué le ocurre a la fructosa 6-fosfato? Se vuelve a fosforilar.
¿Quién me fosforila la fructosa? Pues una fosfofructosinasa. Las sinasas fosforilan. Sí, las sinasas fosforilan generalmente. En consecuencia, estaré utilizando una segunda molécula de ATP. Y ahora veamos esta molécula, la fructosa 1,6-bifosfato. ¿Qué característica tiene esta fructosa 1,6-bifosfato? Voy a mover aquí el cursor como si fuera una línea vertical. ¿Qué veríamos en la molécula? ¿Le observan algo o no le observan nada? Si esto solo fuera una línea que me cortara, y es más, hasta les voy a poner una línea que la corte, y ustedes me dicen. Ahí está mi línea. ¿Qué puedo ver en mi molécula fructosa 1,6-bifosfato? ¿Qué me dirían? ¿Se ve igual a la derecha que a la izquierda, según la línea que les puse? ¿Medio parecida? Gana otro grupo fosfato, ¿no? Ok, pero eso ya es la molécula como tal. Yo lo que les pregunto es, aquí ya estoy trazando, ¿sí se ve esta línea azul? Aún no aparece, creo. No, profe. ¿No aparece todavía? Bueno, entonces a lo mejor ni va a aparecer. El cursor sí se ve. ¿Sí se ve mi cursor o no se ve mi cursor? Es que igual está como congelado. Uy, ya le dio frío hasta el cursor. Bueno, aquí donde está precisamente el centro de mi molécula, ¿qué es lo que voy a ver? ¿Cuál es la idea de esa representación? Que la molécula la fructosa 1,6-bifosfato va a presentar cierta simetría. Puedo ver una estructura a la izquierda, si yo la trazo una línea en el centro, puedo ver una estructura muy parecida a la izquierda y una línea muy parecida a la derecha. Si yo le presto atención, a la siguiente reacción, que ya va a ser la de rompimiento, ¿qué es lo que iba a obtener? Tengo mis dos moléculas, una arriba y la otra abajo. Gliceraldehído. Gliceraldehído, y claro, como se rompió mi molécula, el gliceraldehído, la molécula de 3 átomos de carbono, queda fosforilada en el carbono 3 y la otra parte de la molécula, los otros 3 átomos de carbono, se quedan con el fosfato en la posición 1. Entonces, si yo rompo la molécula de fructosa 1,6-bifosfato, a la mitad, la parte derecha, ¿a quién va a corresponder? Dihidroxiacetona. Dihidroxiacetona. Y aquí está, obviamente, es mi grupo ceto. Y los últimos 3 átomos de carbono que me formarían al gliceraldehído, me aparecen como gliceraldehído 3-fosfato. Como les comenté, el sustrato principal para la reacción es el gliceraldehído. Por lo tanto, la dihidroxiacetona como que metabólicamente la hacemos a un lado y eso nos da tiempo de seguir nuestra reacción. ¿Qué le iba a pasar al gliceraldehído 3-fosfato? Pues requerimos fósforo inorgánico. ¿Cómo le puedo unir fósforo inorgánico al gliceraldehído 3-fosfato? Pues voy a tener aquí una reacción de NAD a NADH más H. ¿Sí se ve la imagen? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué le pasa al NAD? Se reduce.
se está reduciendo. Y efectivamente esto va a ser una reacción de óxido-reducción. Esta reacción de óxido-reducción me va a permitir fosforilar. ¿A quién? Al gliceraldehído 3-fosfato. Y claro, importante que con la ayuda de la enzima. La gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, pues propiamente me va a permitir fosforilar. ¿Qué le pasa, obviamente, a mi hidrógeno? El que estaba en la posición 1 del gliceraldehído, pues es el que propiamente se va a ir hacia el NAD y formo al 1,3-bifosfoglicerato. Entonces, para esta reacción requiero fósforo inorgánico. ¿De qué manera le puedo unir fósforo inorgánico a una molécula? Podemos aprovechar una reacción de óxido-reducción para poder unir fósforo inorgánico. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. ¿Qué le va a ocurrir ahora a mi a mi 1,3-bifosfoglicerato? Pues aquí viene bien marcado en color. Va a haber una fosforilación a nivel de sustrato. ¿Por qué se llama fosforilación a nivel de sustrato? Porque es un intermediario, o en esta reacción el sustrato es el que me va a fosforilar ¿a quién? Al ADP, y me va a generar ATP. Entonces va a fosforilar. ¿Cuál es el fosfato que pasa al ADP? El de la posición número 1. ¿Y qué me queda? Pues obviamente se desfosforila el 1,3-difosfato y me queda el 3-fosfoglicerato. ¿Qué le va a pasar a mi 3-fosfoglicerato? Una mutasa. Fosfoglicerato mutasa. ¿Qué le va a hacer? Me va a cambiar el fosfato de la posición 3 a la posición 2 para formarme el 2-fosfoglicerato. Y ahora, hace rato me habían preguntado qué hacía la enolasa. Bueno, me formaba por allí dobles enlaces. Aquí está mi doble enlace. Y al mismo tiempo me va a generar el fosfoenol piruvato. Este cambio, esta formación del doble enlace, me va a hacer más energético, más reactivo al fosfoenol piruvato. Me va a hacer un delta G mucho más negativo. Entonces, en este caso, mi enolasa me estará generando el fosfoenol piruvato, y este fosfoenol piruvato va a tener la energía suficiente para fosforilarme a una segunda molécula de ADP y generarme el ATP. Y esto, claro, lo va a hacer una piruvatoquinasa. ¿Y cuál va a ser el producto? El piruvato. Característica del piruvato: tengo un grupo carboxilo y un grupo ceto. El primer carbono es un grupo ceto. ¿Recuerdan cómo le podemos llamar a esas moléculas cuyo primer carbono es un grupo ceto? Se llaman alfa-cetoácidos. El piruvato es un alfa-cetoácido. Sí. Con razón se parece a un alfa-cetoácido que estudié. ¿En qué reacción? Transaminasas. Transaminación. Transaminación. El piruvato. Entonces podemos obtener piruvato a partir de glucosa. Sí, podemos obtener piruvato, siempre y cuando nuestra dieta incluya carbohidratos. ¿De qué otra manera puedo obtener piruvato? Pues también piruvato se puede obtener a partir de aminoácidos. Por allí entonces podemos obtener el mismo producto de fuentes diferentes. Ahora, de piruvato a ácido láctico,
una lactato deshidrogenasa. De piruvato a ácido láctico, recuérdenme, es una reacción, perdón, es el camino aerobio o anaerobio. 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 Entonces, de piruvato, uno de los caminos es la vía anaerobia y me llevará hacia ácido láctico. A esta reacción podemos llamarla fermentación anaerobia, reacción anaerobia, y puedo generar lactato. Aquí esta flecha me indica que va de piruvato a lactato, pero nosotros la podemos representar en doble sentido. Teniendo la acumulación de ácido láctico, este me puede también regresar tal vez a piruvato. ¿Qué se genera de piruvato a lactato? NAT NAT, ¿de qué tipo? oxidado. Oxidado. Entonces, para oxidarlo yo requiero NAT reducido. Y esta es la parte importante. Recuerdan que yo les había dicho, marquen que se genera NAT reducido. Bueno, el NAT reducido que se está generando en la glucólisis es el mismo que podemos utilizar para formar lactato. Y entonces esto va a tener importancia. ¿Por qué? Porque ya vimos que esto me puede generar energía, ¿sí? Pero, ¿qué pasaría? Todavía tenemos tiempo, 15 minutos. Bueno, entonces lo dejamos para adelante. Recuérdenme que les tengo que preguntar qué pasaría con este NAT. Les cambio de imagen, por favor. ¿Me dicen si la ven? ¿Sí se ve? ¿No se ve? Aún no. Ya se debe de ver. Ya Sí, se ve. Ok. ¿En qué nos vamos a fijar? Ya nos aprendimos cómo son las moléculas. Yo ya estoy viendo un anillo. ¿De qué tipo? Piranoso. Piranoso. Y obviamente va a pasar, lo vamos a fosforilar y de allí me va a empezar a cambiar el delta G. Podemos ver deltas G negativos, que es bueno. Podemos ver deltas G positivos, que estarían muy cercanos a cero. Por lo tanto, la presencia de la enzima me puede llevar a cabo la reacción, porque no se requiere, digamos, tanto esfuerzo, tanta energía para llevar a cabo la reacción. Una fosforilación que me está dando delta G cada vez más negativos, y por allí delta G negativos. ¿Y recuerdan esto? ¿Cómo les comenté que era esto? ¿Qué tipo de reacción se está dando de gliceraldehído 3-fosfato a 1,3-difosfoglicerato? Endergónica. Bueno, es una reacción endergónica, muy poco endergónica. Estamos con delta G muy cercanos al equilibrio, por lo tanto la acción de las enzimas puede ser funcional sin requerir tanta energía, pero el NAT, ¿recuerdan este NAT de oxidado a reducido? Esta reacción de óxido-reducción, ¿qué me permite hacer? Pregunta de examen. La reacción de óxido-reducción que se lleva a cabo en la glucólisis, díganme en qué etapa. Esta reacción que estoy aquí marcando, ¿en qué etapa se está llevando a cabo? ¿En la 6? Eso no se vale. ¿En qué etapa? Etapa de rendimiento. En la etapa de rendimiento. ¿Qué me permite hacer? ¿Qué me dirían? Agregar fosfatos inorgánicos, ¿no? Agregar fosfatos inorgánicos para
mi producto, el 1,3-difosfoglicerato. Y por otro lado, estoy obteniendo NAD reducido. ¿Para qué me puede servir ese NAD? Para la formación de lactato. Para la formación de lactato. Más adelante en la reacción de piruvato. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Me lo puede repetir, profe? Ok, la pregunta era, ¿cuál es la importancia de esta reacción de óxido-reducción? ¿En dónde se está llevando esta reacción de óxido-reducción? Gliceraldehído 3-fosfato a 1,3-difosfoglicerato, pues ya es en la reacción de rendimiento. Ahora, ¿qué me permite generar esta reacción de óxido-reducción? La unión de fosfato, y por eso aquí tengo el fosfato en amarillo. Se está uniendo el fosfato. Por otro lado, esta misma reacción de óxido-reducción me permite generar el NAD reducido, que es el que se va a utilizar posteriormente en la reacción, si es que nos vamos por la vía anaerobia. Si no, habría que ver en qué otra reacción se puede utilizar este NAD. Y claro, llegaríamos como producto final al piruvato. ¿Qué característica tenía el piruvato? Bueno, 3 átomos de carbono, grupo carboxilo, y el primer carbono es un grupo ceto, y por lo tanto es un alfa ceto ácido. Y podemos ver que nuestros deltas G al final fosfoenol piruvato, esta enolasa me va a generar este doble enlace que me va a transformar a mi molécula con un alto delta G, muy negativo, que me va a favorecer para poder fosforilar al ADP y generar ATP y formarme el piruvato. Les cambio de imagen. ¿Me dicen si se ve? ¿No se ve? Ahora sí ya debe de verse. ¿Sí se ve? Sí, profe. Entonces, glucólisis, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué le pasa a la glucosa? Para empezar, pues tengo que invertir energía. ¿Para qué? Para favorecer la energética de las reacciones. Posterior a eso, pues viene la etapa de ¿quién? De rendimientos. Estoy obteniendo 4 ATPs. Bueno, gasté 2 y estoy sacando de ganancia 2 ATPs. Tengo buena ganancia. El doble de mi inversión. Y también estoy generando poder reductor. ¿Cuál es el producto final de la glucólisis? El piruvato. ¿Cuántas moléculas de piruvato? 2, que son propiamente el producto del rompimiento de mi glucosa. ¿Cuáles son los caminos que puede seguir ahora este piruvato? Bueno, hemos hablado de un camino aerobio que me llevaría hacia ciclo de Krebs. Hemos hablado de un camino anaerobio que me llevaría a la formación de lactato. Obviamente, si tengo 2 piruvatos y los 2 se van hacia la formación de lactato, aquí es donde yo puedo utilizar NAD. ¿De qué tipo? NAD reducido. ¿De dónde puedo obtener este NAD reducido? Pues es el mismo que puedo estar generando en la misma reacción. Entonces es altamente eficiente lo que obtengo. Si se requiere, lo puedo utilizar aquí. Si yo sigo el camino aerobio, ciclo de Krebs, posteriormente seguiría cadena de transporte de electrones o también fosforilación oxidativa. Esto ya se lleva a cabo en mitocondria y claro, es lo que veríamos más adelante. Ahora, algunas levaduras pueden tener también
otro camino anaerobio. Nosotros no contamos con este camino anaerobio. Nosotros nos vamos hacia lactato. Las levaduras pueden también llevar a cabo su fermentación. Como les comenté, nosotros también podríamos decir que es una fermentación anaerobia, la formación de ácido láctico. ¿Qué hacen las levaduras? Ese piruvato lo van a transformar en etanol. Y entonces ahí viene pues la importancia desde el punto de vista industrial, donde ¿para qué quiero una levadura? Podemos obtener etanol. Pues vámonos para formar etanol, ya sea para bebidas, etanol ya sea para combustibles, los biocombustibles. Bueno, entonces podemos ir generando alcoholes. ¿A través de quién? Fermentaciones anaerobias. Y claro, nosotros, repito, no tenemos esto. Nuestro camino es cualquiera de estos dos. Ya solo para comentar de cierre, nuestra glucólisis se puede representar de esta manera. Una vía donde a partir de glucosa llegamos a la fructosa 1,6-bifosfato y se puede representar como dos ramas. ¿Por qué? Porque por un lado me forma el gliceraldehído 3-fosfato y yo ya sé el camino del gliceraldehído 3-fosfato para obtener piruvato. Mientras que por el otro lado se estaría generando el otro producto del rompimiento de la fructosa 1,6-bifosfato, la dihidroxiacetona fosfato, que como es un intermediario no directo de las enzimas, tiene que ser transformado. ¿En quién? En gliceraldehído. Y mientras se transforma, podemos decir que la reacción sigue por la izquierda, me genera piruvato, y eso le da tiempo para que posteriormente inicie la dihidroxiacetona su metabolismo. Hablando de metabolismo, vamos de moléculas grandes, una molécula de 6 átomos de carbono, a moléculas pequeñas, moléculas de 3 átomos de carbono. Y ya posteriormente nuestros respectivos caminos. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Por ¿No? ahora no. Ok, entonces por allí ya les envié capítulo del libro para que lo vayan revisando. También ya les envié su tarea para que la vayan haciendo. Vayan copiando la vía metabólica para que la tengan. Les voy a enviar una vía metabólica, una de colores que les mostré ahorita, para que vayan practicando sus estructuras. Y entonces, hasta aquí le dejamos por el día de hoy. Nos vemos mañana. Gracias, profesor. Gracias, profe. Gracias, profe. Mañana. Hasta mañana.